Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. No me sorprende, para nada que me sorprende, que tenía presupuestado en el mes de diciembre cualquier otra temática, menos esta, posiblemente. Pero la realidad es que debe preocuparnos el incremento de los casos de la COVID. Pero más que todo la positividad, hemos estado leyendo noticias o transmitiendo noticias desde hace algunos días en nuestros espacios noticiosos, yo en TN5 Estelar, donde tenemos que del 100% de pruebas que se hacen en algunas instituciones, como el Seguro Social, el 50% salen positivas, y quizá más. Eso es para preocuparnos. Aquí en nuestra empresa y en mi equipo de trabajo, desde hace algún tiempo no habían casos positivos. Y ya tenemos, por ejemplo, a nuestro compañero Ulises Aguirre, que cayó positivo de la COVID. Claro, Ulises tiene todo el esquema de vacunación, y creo que una o dos más todavía, porque nosotros nos pusimos la Sputnik, pero luego la Sputnik decían que no se podía ingresar a Europa, que no se podía ingresar a Estados Unidos, y algunos compañeros que muchas veces, por la naturaleza del trabajo, tienen que viajar, dijeron, pues, tenemos que aplicarnos otra vacuna. Y Salud Pública dio el visto bueno. Entonces, nos aplicamos la Pfizer. Algunos ya tenemos 4 Pfizer y 2 Sputnik. 6. Entonces, como uno siguió el esquema de vacunación, se puede contagiar del virus, pero no se afecta tanto. Hoy, con los expertos aquí presentes, les vamos a recordar lo que venimos diciendo desde hace 3 años, desde el 2020, cómo las personas que solo se han aplicado una vacuna o no se han aplicado nada, son las que fracasan, son las que más se enferman, son las que llegan a las unidades de cuidados intensivos en nuestros hospitales. Entonces, como les decía, yo no tenía presupuestado este tema para diciembre, porque ya estamos con el proceso en un 100% de la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Miren cómo la suspensión de garantías constitucionales en 162 colonias y barrios de Comayagüela, Tegucigalpa y San Pedro Sula ha acaparado la atención, y tantas otras temáticas inmediatas que uno dice, esas van a prevalecer en el mes de diciembre, pero no, ese incremento de la positividad de los casos de COVID es para que volvamos al ABC de 2020, no nos relajemos, porque si nos relajamos, especialmente aquellos que no se han vacunado van a tener problemas, vamos a tener serios problemas. No sé si puede venir otra ola fuerte, serán los expertos que en el transcurso del programa nos lo digan, pero nos arriesgamos innecesariamente. Así que por eso hoy, con mucha convicción y con el deseo de ayudar, colaborar, concienciar a la gente de nuestro país, vamos con este tema de la COVID, tema sobre el que se han hecho infinidad de programas aquí en Televicentro en los últimos años. Bueno, vamos a iniciar con este rápido resumen de noticias para luego presentarles a mis invitados. Vamos a comenzar ya con el diputado Carlos Umaña, que informó el martes que hay más de 800,000 vacunas contra la COVID que están a punto de vencerse, y al menos 70,000 pediátricas.
En una investigación que se realizó hay alrededor de unas 800 a 900.000 dosis de vacunas de adultos que se vencen a finales de este año y hay unas 70.000 vacunas pediátricas. Esa es una investigación que se hizo, pero debe ser la Secretaría de Salud la que lo dé oficialmente. Me preocupa porque tenemos todavía alrededor de un 40% que no completa el esquema de 3 dosis y aparte tenemos 2 millones de personas que no se han vacunado. Umaña lamenta que se pierdan las vacunas y espera que mejoren las estadísticas en diciembre. Además recomienda a la población vacunarse contra la COVID, ya que con esto puede ayudar a contener la nueva variante. En una semana, los casos de coronavirus se multiplicaron en el país, tanto que en los triajes de cada 100 pruebas, 50 resultan positivas y es el Distrito Central el más afectado. De 100 pruebas de antígeno que se realizan, por lo general están saliendo lo que son 50 pruebas positivas. Anteriormente, semanas atrás, se diagnosticaban 10 pacientes, de 5 a 10 pacientes diarios. Ahorita ya diarios son de 50 a 60 pacientes y las atenciones han aumentado en general. Antes se miraban 80 atenciones diarias, ahorita ya estamos en 200. Los datos registrados por la región metropolitana del Distrito Central demuestran cómo entre la semana epidemiológica 47 y la 48, la positividad en los casos se duplicaron en los triajes y se triplicaron en los centros de salud. Médicos como Carlos Umaña dan por descontado que en el país ya circulan las nuevas variantes por la velocidad del contagio. Prácticamente de 7% de positividad en el Seguro Social hemos saltado a un 70% en ambos hospitales. De no tener triajes abiertos, ahora tenemos de 24 horas y vemos más de 100 pacientes diarios. Considero que es algo inusual, no se había dado en la pandemia, esta es una variante muy contagiosa y me preocupa sobremanera el relajamiento que todavía tenemos los hondureños. El ascenso de casos comienza a repercutir en la atención de los pacientes debido a la falta de personal que previamente fue asignado a otras áreas confiando en que una nueva ola no llegaría al país. Para el caso, Marisela Cruz llegó este martes al triaje ubicado en la colonia Mayangle a las 10 de la mañana. Eran las 12 del mediodía y todavía no había sido atendida la menta. Mucha gente pues ha estado bien enferma porque anda con COVID y aquí no hay atención, pues será que no hay doctores, no sé qué pasa y necesitamos, bueno, que haya más agilidad de doctores para que pues esto vaya avanzando, pues porque no es justo, mucha gente anda muy enferma como le comento y no es posible que nosotros estemos aquí esperando, ya son las 12 horas de almuerzo, ellos van a almorzar y hasta la 1 nos van a atender y tenemos 3 horas de estar aquí, entonces creo que no es justo. En tanto el número de casos aumenta, las hospitalizaciones también. Hasta la fecha hay 34 pacientes hospitalizados, 7 en condición grave y 3 en la unidad de cuidados intensivos, la mayoría con esquemas de vacunación incompletos. Ahí está el problema, la mayoría con esquemas de vacunación incompletos, ahí está el problema. Y aunque usted ya se sienta aburrido de esta temática de la COVID, aunque usted esté hasta la coronilla de la COVID, porque tenemos prácticamente 3 años con esto, en un país como el nuestro tenemos que insistir. Y para eso estamos los medios de comunicación, y para eso están los médicos, para concienciar a la población, especialmente aquella población dura en el sentido que no quiere vacunarse, Así que vamos con la pregunta de esta mañana, ya preparada la periodista Luz Madrid. Adelante, Lucecita. Buenos días a toda nuestra audiencia, por supuesto, el tema del día en pantalla para que usted pueda debatir con nosotros aquí en Frente a Frente. Bajamos la guardia con la COVID-19 y aquí tenemos las consecuencias. Es el tema de esta mañana. Recuerde comunicarse a través de WhatsApp al 9773-6065 y por supuesto también puede hacer presencia vía Zoom de la cara a través del 9950-8177, donde le vamos a proporcionar un link para que pueda conectarse y hacer sus consultas, preguntas o algunos comentarios. Por supuesto, recordarle las redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Le repito, el tema de hoy: bajamos la guardia con la COVID-19. Y aquí tenemos las consecuencias, Renato. Fíjate que se escuche mejor. Y aquí están las consecuencias. ¿Me ponen ese título del programa, por favor, otra vez? En toda la pantalla.
bajamos la guardia con la COVID y aquí están las consecuencias. Ese es el tema. Solo vamos a hacer una pequeñita modificación, pero ese es el tema que tenemos para esta mañana en Frente a Frente. Y para el tratamiento del mismo, la jefa de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, la doctora Suyapa Sosa. Doctora, no se cansa la doctora, que es lo bueno de la doctora, no se cansa, está comprometida y comprometida, ¿sabe? ¿Con quién? Con usted. Por eso esta mañana, que se ha levantado muy temprano como todos los días, no se ha dirigido para el hospital, seguramente ha pedido permiso, dijo, voy a ir a cumplir con una obligación que me puede permitir que mi criterio sea masivo esta mañana para que la gente no se relaje. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, licenciado Renato. La verdad es que, como usted lo dice, estamos pagando consecuencias de haber bajado la guardia. Me parece muy buena la pregunta que pusieron en este momento, y creo que esta es un programa donde parte de la responsabilidad social es nuevamente volver a tocar este tema, no con el afán de crear caos, porque claro, eso no es, sino de hacer conciencia a toda la población, porque nadie quiere volver a vivir lo que vivimos hace casi 3 años en Honduras. Nadie quiere volver a vivir lo que vivimos hace 3 años en Honduras. O sea que existe el riesgo de volver a esos años, al 2019. Entonces nadie quiere ese riesgo, por lo tanto hay que atajarlo. ¿Y qué mejor manera que concienciando a la gente? Porque si la gente completa su esquema de vacunación, puede enfermarse, pero estoy seguro que en muchos casos, que en la mayor parte de casos, no va a ir a los centros hospitalarios. No los vamos a tener saturados como los tuvimos, mucho menos a las unidades de cuidados intensivos. Nos acompaña también el doctor Aarón Bueso, que es el coordinador de vigilancia epidemiológica de enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Renato? Muchísimas gracias por tenerme nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Sí. ¿Cómo está la temática en estadística, doctor? Sí, actualmente pues recordemos que nosotros ya sería nuestra tercera ola, así como va la tendencia de estos casos. Nuestra última ola fue en la semana epidemiológica número 30. Nosotros tuvimos aproximadamente 6.933 casos. Después tuvimos una disminución de solo 68 casos apenas en la semana 40, que esto nos dio pues aquella confianza de un 99% casi de disminución de casos. Fue en ese momento que el ministro nos dijo a nosotros, la Unidad de Vigilancia de la Salud, ¿cómo vamos con los casos? Podemos recomendar quitar la mascarilla. Nosotros dijimos en ese momento, hay que todavía hacer más análisis porque todavía venía la semana morazánica. Después nos dimos cuenta de los conciertos que venían. Recuerde que tuvimos un concierto del de Daddy Yankee, ahora tuvimos el de Bad Bunny. Probablemente esto va a ser la consecuencia de todo esto, ¿verdad? Actualmente, ya en la semana 48, ya tuvimos 1.002 casos. ¿Qué significa esto? Que tuvimos un alza de un 93% de casos, ¿verdad? Pero como tú lo dices, y como lo dice la doctora, la vacunación es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Desde agosto, la primera dosis, la primera aplicación de la vacuna no se ha movido. Tenemos ese 83% todavía. Ya lo dijo el doctor Umaña, tenemos esas vacunas en existencia, tenemos aproximadamente 800.000, inclusivamente más vacunas, pero ocupamos que la población acuda a vacunarse para poder evitar estas complicaciones. Lo que nosotros no queremos es, ¿verdad?, que el paciente caiga a una unidad de cuidados intensivos. Actualmente tenemos 6 en los que son los hospitales de la Secretaría de Salud. Hay 35 actualmente hospitalizados, de los cuales son 6 graves. Pero venimos como del 2020-21, ¿verdad?, de 10.441 defunciones. Actualmente tenemos 613 defunciones. ¿Qué significa esto? Que disminuyó hasta un 94% estas defunciones, pero gracias a la vacunación. Pero nosotros fuertemente todavía mantenemos, ¿verdad?, mantener la mascarilla, tener la bioseguridad, distanciamiento, el lavado de manos y sobre todo el cumplimiento del esquema de vacunación. ¿Cuántas muertes solo este año? 613 muertes. 613 muertes. Y cuando hacemos el análisis son personas que tienen esquema incompleto. Pues ese es el puntito, doctora, que tenemos claramente identificada las personas que fallecen a causa de la COVID, están plenamente identificadas.
Es decir, las causas del por qué mueren. El esquema incompleto de vacunación. Definitivamente, eso es una realidad. Y no solo aquí, el licenciado Renato, eso lo vemos en todos los países, incluyendo Panamá, que tuvo un repunte de 3.000 casos diarios, eso es lo que está viviendo. Me comentaban que la mayoría son pacientes que no tienen el esquema de vacunación y también pacientes mayores con enfermedades asociadas que tienen una vacunación incompleta. Nosotros estamos viendo lo mismo, inclusive tenemos pacientes hospitalizados por otras patologías que no tienen ninguna vacuna. Y nosotros tratamos de apoyar, porque yo sí soy fiel creyente de la vacunación. Yo creo que eso ha hecho un impacto positivo en Honduras, igual la mascarilla, que hasta ahorita nosotros hemos tratado de mantenerla, que sí es obligatoria en los centros hospitalarios, pero llamamos al personal de enfermería a que nos vaya a vacunar a los pacientes dentro de la sala. Obviamente los que quieren, ¿verdad? Porque el que no quiere no lo podemos obligar. Claro. Y de esa manera tratamos de captar más casos, pero es una cantidad impresionante de gente que solo tiene 2 vacunas. Y estamos sabidos que esto pues no nos va a dar una protección como nos puede dar la tercera o inclusive la cuarta dosis. Bueno, ya se habla hasta de la quinta, de la bivalente, ¿verdad?, que se está poniendo en otros países. Y con este repunte de casos que mencionaba el doctor, que realmente es asustante, oír de 60 y pico que tuvimos, ahora tener 1.000, o sea, es una positividad bien alta. Yo lo único que podría decir también es que, si bien es cierto, hay mucha positividad, la mayoría son casos leves. No tenemos ingresos de casos graves en los hospitales, y yo creo que aquí, qué bueno que esté el doctor, que a él le toca esto de vigilancia, la presencia de los triajes funcionando tiene que fortalecerse más, porque la idea es que no lleguen a hospitalizarse los pacientes, porque usted bien sabe, tenemos las otras enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que está ingresándose a los hospitales, que es la patología nuestra de todos los días. Entonces, la parte de prevención, creo que todavía estamos a tiempo de ser más agresivos para evitar llegar a un colapso sanitario que a nadie definitivamente le conviene tenerlo. Claro, así es. Me llamó la atención, doctora, cuando dice que afortunadamente los casos no son tan graves. Ahora, asocio que no son tan graves porque esas personas, aunque se contagien del virus, están vacunadas. Muchas de ellas sí. Y esto mitiga, ¿no? Sí. Y estamos viendo, no sé si usted lo ha visto, doctor, mucha reinfección en pacientes que han estado vacunados también, y a ellos les ha dado muy leve. Yo conozco gente que tiene 3, 4 vacunas y les dio COVID ahorita, pero leve, o sea, de una forma, pero ni gripe llegaba, ¿verdad? Tal vez mucho asintomático que se la hicieron cuando alguien de la familia salió positiva, se le hizo a toda la familia y todos salieron positivos, pero son asintomáticos. Correcto, así es. Te lo digo, Renato, inclusive yo ahorita, la semana pasada me dio COVID, fue la primera vez que me dio COVID, pero fue como un resfriado común. Yo tengo las 4 dosis y ese fue el resultado de la vacunación. Ah, por eso la mascarilla. Exactamente, porque no quiero tampoco ser Cuidadito, el causante. voy invicta todavía. Sí. Yo que le iba a decir, doctor, si usted gusta, se puede quitar la mascarilla, pero no me atreví porque dije, si anda la mascarilla es por algo, porque aquí ya ha venido varias veces y siempre se quitó la mascarilla cuando venía al programa. Algo me imaginé yo que le estaba pasando y está bien, pues así claro. Debemos ser todos de responsables. Entonces tenemos claridad en este asunto. En la medida que tengamos el esquema completo de vacunación, nos podemos contagiar del virus, pero no vamos a ir a parar ahí de gravedad a nuestros centros hospitalarios públicos y privados los que pueden. Si usted no ha completado ese esquema de vacunación, se contagia y asume el riesgo, máxime si tiene enfermedades ahí preexistentes, de que su salud desmejore a tal grado que pueda agravarse y quedar en una unidad de cuidados intensivos. Ese es el asunto. Y además, si usted se relaja y no se vacuna, lo que está haciendo es generando que el problema del contagio se masifique en el país y volvamos a los niveles que afecta la economía y que altera totalmente la normalidad que necesitamos recuperar completamente. Ese es el asunto.
Por eso está la doctora Suyapa Sosa aquí en el programa, por eso está el doctor Aaron Bueso, por eso se va a incorporar en unos minutos a la doctora Elsa Palou para crear conciencia entre la población. Antes de ir a la pausa, dígame al final cuántas vacunas se han aplicado por la Secretaría de Salud, a cuántas personas, cuántas completamos el esquema completo, cuántos se quedaron con el esquema incompleto, por favor, doctor. Actualmente se han aplicado aproximadamente 15.910.000 vacunas, de las cuales solo completan el 83% con la primera dosis, ya aumentó a un 70% la segunda dosis. El refuerzo estamos en un 56% y el segundo refuerzo en un 50% actualmente. O sea que solo como el 17%, de los hondureños tenemos la vacunación completa. Es increíble. Exactamente. Es increíble. O sea, todos los esfuerzos que han hecho para conseguir la vacunación. Primero era el escándalo de que no había, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Y que todo el mundo se la peleaba. Ahora es que hay tantas vacunas que se van a vencer. Eso es cruel. Sí. Estar viendo esa cantidad de vacunas que enseñaba el doctor Carlos Umaña. Casi el millón, doctora. Es impresionante. Y ahorita que estamos viendo muchos casos viral con niños, o sea, los hospitales de la parte de pediatría completamente llenos, yo no entiendo, o sea, qué falta de responsabilidad inclusive de los padres de familia para las escuelas. O sea, mire, yo de verdad que uno no entiende cuál es tanta crítica, porque... Le voy a ayudar con la expresión. Somos burros, somos burros. Así quedamos los hondureños. Somos burros. No digo testarudos, sinceramente somos burros. Tercos. Desde que está la COVID. Tercos. Diplomáticamente tercos. Pero para que se entienda mejor, somos burros. Desde que comenzó la COVID, que solo el 17% de hondureños tengamos completo el esquema de vacunación, después de ver 10.000, casi 11.000 muertos por la COVID. Hombre, es que ahora sí voy con la diplomacia. Somos tercos o ignorantes, no sé. Yo creo que ya nadie desconoce todo el daño que hizo el COVID, ni nadie desconoce que hay vacunación gratis para todo el mundo. Aquí parece mentira, licenciado Renato y doctor Bueso, que las historias de brujas que se creen más en este país, con toda la publicidad negativa que se le hizo a la vacunación. Y tantos colegas en contra. Mire, yo me asusté cuando hay tanto movimiento antivacuna, yo creía que no había. Pero sí es una cantidad bien importante de antivacunas. Y lo peor es que, vaya, uno termina respetando la posición de ellos. El problema es cuando ese grupo infecta a seres queridos de uno y esas personas pueden fallecer. Y eso tampoco es correcto, pues, o sea, no es justo. Que paguen justos por pecadores, ¿no? Me gustó esa frase, creemos más en la brujería que en la ciencia. Así es, claro que sí. Inclusive, Renato, recuerdo un caso bien especial de una doctora del tórax, joven ella, que no se quiso vacunar en su momento. Tenía la vacuna, no se quiso vacunar y lamentablemente ella se contaminó de COVID-19 y falleció. Entonces, esas uno lo hace pensar a uno, ¿verdad?, que realmente nosotros tenemos la vacuna en este país y la gente no la busca, no quiere. Bien lo decían anteriormente, no teníamos la vacuna, nos exigían la vacuna, que qué barbaridad, que no teníamos. No sé si recuerdas que hubieron inclusive 2 alcaldes que se fueron hasta El Salvador, a traer vacunas. Claro. Y ahora la tenemos gran cantidad en existencia. Y ya viste las estadísticas, tenemos que vacunarnos. Y ahora uno de esos alcaldes ya ni siquiera habla de la COVID, porque como tiene doble funciones, ya ni siquiera promueve la vacunación después que anduvo en El Salvador pidiéndole vacunas a Bukele. El otro, el Pelón Castro de Cedros, no fue reelecto, pero Amable de Jesús, ahí está como alcalde de Colinas y está como el mero mero del Injupen. Bueno, entonces miren, cuando regresemos, vamos a darle participación al público con sus mensajes y a los que quieran dar la cara. Por favor, ¿saben una cosa? Me disculpan cuando dije somos burros, pero también me incluyó, ¿verdad? Debí decir tercos, somos tercos, posiblemente, por respeto a toda la gente que nos ve y que no tiene completo el esquema de vacunación y que no lo tiene completo de repente por convicción, porque le hizo caso a las brujas
de las consecuencias negativas supuestas de la vacuna y se quedó solo con una vacuna o con dos. Y le falta el refuerzo, ¿y cómo le llaman a la cuarta? Segunda dosis de refuerzo. Y la segunda dosis de refuerzo. Así que me disculpan si a algunos les cayó mal la expresión somos burros. Y lo peor es que fui más allá y dije, algunas veces pienso que hasta ignorantes, porque le hacemos más caso a los chismes, a las brujerías, que a la propia ciencia. Y no queremos que el país vuelva a caer en esa tercera ola que fue en la semana epidemiológica. Número 48 está iniciando ahorita. Fue la semana pasada, semana 48, y estamos teniendo la misma tendencia de aumento. No, ¿y la primera ola fue? La primera ola fue en la semana 6, en enero. En enero. En enero, después en la semana 30, como en junio, julio, y ahorita a finales de diciembre probablemente continuemos hasta enero. Entonces, por eso estamos aquí, por esas razones estamos aquí con la doctora Suyapa Sosa y con el doctor Aarón Bueso. Y seguiremos durante 1 hora y media más concienciando a la gente para que aproveche que tenemos... ¿Cuántas vacunas tenemos en este momento almacenadas? No sabría decirte en este momento, voy a preguntar, voy a hacer la consulta, pero sí, tenemos existencia. ¿Y por qué dice el doctor Maña que tenemos cerca de 1 millón que se van a vencer ahora en diciembre? Es por lo mismo, la gente no acude a vacunarse. Esas son vacunas para todo aquel adulto que no se ha vacunado. Pero en efecto, ¿en diciembre se vencen estas vacunas? Sí. Ah, no. Por eso es que se asustó la doctora y le dio un poquito de coraje. No puede ser que después de haber estado peleando, presionando y pidiéndole a países amigos y los alcaldes yendo a países amigos a que nos facilitaran vacunas, hoy se estén a punto de vencer casi 1 millón de vacunas porque hay gente terca en Honduras, y voy a quedarme con el término terco, que es indiferente o no quiere vacunarse. En un país que casi de haber tenido 11,000 muertos por la COVID, solo el 17% del universo sujeto a la vacuna tenemos el esquema de vacunación completo, y el resto no la tiene, solo tiene 1 o solo tiene 2 vacunas. Increíble, inaudito, o cualquier adjetivo que usted le quiera agregar. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En vigencia, estado de excepción. Siempre cuando lee ese titular, por favor, súbanme el titular para verlo completo. En vigencia, estado de excepción en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Positividad del 80% en pruebas COVID-19 en el ISSSTE de Tegucigalpa. 80%. O sea que de 100 personas que van, 80 salen positivas. Es escandaloso. Y si son pruebas hechas en el ISSSTE, son trabajadores. Así es. Son trabajadores, hay que ver ese elemento. Son trabajadores que repercuten en el desenvolvimiento normal de las empresas. Presidenta Castro se solidariza con Cristina Kirchner tras sentencia. Ayer condenaron a 6 años de cárcel a la expresidenta de Argentina, actual vicepresidenta, por corrupción, y la inhabilitaron de por vida de toda la actividad pública. Algunos medios cuantifican que Cristina, su marido y un grupito de empresarios aliados se robaron cerca de $1.000 millones. Entonces la condenaron, pero la presidenta Castro dice que es un lawfare, que es la justicia argentina instrumentalizada políticamente para afectar a Cristina Fernández. Yo no sé cuánto le conviene a la presidenta Castro mantener esta política exterior en relación a Cristina Fernández, que cuando se trata de ella, cuando la justicia de Argentina la condena por actos de corrupción,
siempre la ha defendido y dice que es porque la justicia de Argentina está instrumentalizada políticamente. Lo mismo López Obrador, allá está diciendo que es la justicia de Argentina. Bueno, se trata de la presidenta y la política exterior de Honduras, hay que respetarla, aunque algunos tengamos disenso de ese enfoque. Si la justicia la condena es porque ha cometido actos de corrupción. Ya cuando comenzamos con todas las imperfecciones de las instituciones a dudar de esa manera, lo que hacemos es deteriorar más las instituciones. Bueno, detectan caso de viruela del mono en migrante en tránsito por Honduras. Vamos a aprovechar este programa para hablar con el doctor Aarón Bueso de esto y también con la doctora Suyapa Figueroa. COEP pide buscar políticas para incentivar producción ante congelamiento de precios, y organización Trump es declarada culpable de evasión fiscal en Estados Unidos. Una empresa de Donald Trump es declarada culpable de evasión fiscal en Estados Unidos. Y después de estos titulares que estoy leyendo de tu nota por cortesía del Banco de Occidente, les tengo una información, que ayer era tanta la agenda que teníamos, pero además no habían resultados oficiales todavía, que se me escapó informar de quién ganó el Senado por Georgia. Ayer fueron las elecciones en Estados Unidos y al final, ¿cómo queda la composición del Senado? ¿Ganó el republicano o el demócrata? ¿Quién cree usted? Se lo decimos inmediatamente después de estos titulares de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Gracias a mi amigo Miguel Calix, que me recuerda que los demócratas ganaron el puesto del Senado en Georgia. Tienen 51 contra 49 de los republicanos. Ganó Warnock contra Herschel Walker, candidato apoyado abiertamente por Trump. Y me dice Miguel Calix, ojo con este último dato. Muchos de los candidatos apoyados por Trump perdieron sus escaños en el Congreso y también en el Senado. Y Trump ha decidido lanzarse para buscar la candidatura del Partido Republicano, la candidatura a la presidencia del Partido Republicano. Quiere decir que en las filas republicanas no hay tanta simpatía por Donald Trump. Su candidato al Senado de Georgia perdió las elecciones de ayer y es así que los demócratas ahora se quedan con el control total. Ya no hay empate, el desempate favorecía siempre a los demócratas porque la presidencia del Senado está en manos de la vicepresidenta de Estados Unidos, que en este caso es Kamala Harris. El partido del presidente Joe Biden obtuvo este martes un nuevo escaño en el Senado de Estados Unidos con el triunfo del candidato demócrata Raphael Warnock en Georgia, según proyecciones de los medios estadounidenses. La victoria otorga al Partido Demócrata una estrecha mayoría en la Cámara Alta del Congreso, 51-49. Esta noticia que nos interesa porque ustedes saben la influencia que tienen los estadounidenses en el país y tantas decisiones que se adoptan a nivel de Congreso y Senado que repercuten en Honduras. Vamos de inmediato con Luz Madrid y los mensajes que nos están llegando y luego gráficas muy importantes de vacunación y de cómo está el asunto de la COVID-19 en toda la geografía nacional. Así que sugerimos su atención antes el público y ya nos están llegando muchas solicitudes de enlace porque hay gente que quiere dar la cara y está bien que me lo haya recordado la doctora Suyapa Sosa. Solo la gente que sobrevivió a la COVID, que sobrevivió a una unidad de cuidados intensivos, que estuvo grave o gravecita ahí en los hospitales, tiene los mejores testimonios para explicarnos y justificar por qué tenemos que vacunarnos. Yo esperaría que hoy mucha gente con estos testimonios dé la cara aquí en Frente a Frente, solicite el enlace para obtener su testimonio y que contribuya a concienciar a ese montón de hondureños, una buena parte de los hondureños, casi el 83%, que solo tiene una o dos dosis. El 17% somos los únicos que tenemos la dosis completa de vacunación. Luz Madrid, adelante. Gracias, Renato. Así es, son muchos los mensajes que hemos recibido. Dice, buenos días,
Uno de los problemas que muchas personas están estigmatizadas con las vacunas y no se quieren vacunar. Los que estamos vacunados no pasamos de una gripe normal. Claro. Atentamente, Irwin González. Buenos días, aunque estos mensajes dice, bueno, quiero proponer que a todas las personas que acuden a los bancos por una remesa se les exige el carnet de vacuna contra la COVID-19, ya que las remesas en gran medida son las que están moviendo la economía del país. No debemos bajar la guardia, nos comparte un televidente. Yo tengo 4 dosis, 2 de Moderna, 2 de Pfizer y aún así no dejo de usar la mascarilla. Debemos ser responsables de cuidar nuestra propia salud, la de nuestra familia. Se debe seguir socializando el uso de mascarilla y de las medidas de bioseguridad. La muerte no perdona y en nuestras manos está en cuidarnos de no contagiarse de COVID-19. El remedio es que nadie sea atendido con COVID-19 en los hospitales públicos. Nos comparten también, buen día, ¿dónde están los puntos de vacunación permanente? Yo he buscado estos sitios y no los encuentro. Doctor, por favor. El Tórax tiene... El Tórax el tiene, Tórax ¿verdad? tiene Siempre. una clínica de vacunación que comienza a actuar a partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes ¿Sábado y domingo? Lunes a viernes. Lunes a viernes. Lunes a viernes. Exactamente, todos los hospitales, los centros de salud, el Alonso, bueno, por lo menos aquí en la capital, el Alonso Sazo, las Crucitas, o sea, todos estos centros de atención tienen su puesto de vacunación. Ellos tienen vacunas en existencia, ellos pueden acudir a estos centros de salud y se les aplica sin decirles nada más. Recordemos que no solo es para los adultos, recordemos que también están las dosis de los 5 años, de los 5 a los 11 años, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos haciendo el análisis para ver si ya vamos a empezar a vacunar de 6 meses a los 4 años, que sería otra vacuna, para siempre para COVID-19. ¿Ya la solicitaron o ya la tienen? No, la vamos a solicitar porque estamos haciendo el análisis para ver cómo ha sido también la tendencia en los niños. Pero existe la vacuna ya, ¿verdad? Sí, existe, mi nieto la tiene. ¿Ya la tiene su nieto? Ya la tiene, y mi ¿De qué nieto edad? tiene 22 meses. 22 meses. Y ya se la pusieron, más bien el 30 de diciembre le toca la segunda. Entonces, yo pienso que es importantísimo, la vacunación es de lo que ha salvado vidas en todo el mundo, ¿verdad? La polio, sarampión, todo esto, la vacunación es costo efectiva. La verdad que ahí no podemos negar todas las ventajas que tiene vacunarse. Definitivamente, no se puede negar. ¿Es el hijo o la hija de su hija o de su hijo? Es el hijo de mi hija. Ella vive en los Estados Unidos. Ah, vive en los Estados Unidos. Vive en los Estados Unidos y allá se la pusieron. Ah, bueno. Entonces ustedes ya están haciendo los estudios. Estamos haciendo los análisis, así como como usted lo observó en el boletín. Nosotros hacemos siempre ese tipo de correlación de la positividad de todos aquellos niños pediátricos, ¿verdad? Que nosotros tuvimos con COVID-19. Recordemos que también fallecieron niños de COVID. Siempre lo he dicho, Renato, hubieron defunciones en todo lo que va de la pandemia de niños, pero fueron niños que también tuvieron una comorbilidad, o sea, bien fuerte, habían nacido con una cardiopatía congénita, un problema del corazoncito, un problema del cerebro, del sistema nervioso central, y pues ellos ya estaban predispuestos a tener una vida de por sí ya difícil con esa enfermedad de base, y el COVID solo los vino a descompensar y tuvimos, pues, lamentablemente fallecieron los niños. Yo quisiera también agregar en lo que mencionaba el licenciado Renato, que el mejor testimonio son los pacientes que sobrevivieron lo del COVID, la gravedad. Un saludo a don Manuel, él siempre me mira en la Empira, y él me escribió ahorita diciendo, o sea, el mejor testimonio son ellos, que vivieron esta difícil, digamos, todo lo que sufrieron en los hospitales, la falta de cupo, que no había oxígeno, que los medicamentos se escasearon, y poder sobrevivir y contar su historia. Yo creo que los grandes héroes de la pandemia fueron los pacientes que lucharon y que están vivos, y ellos más que nadie son los que están diciendo que hay que vacunarse. Esto es lo mejor que nos pueden decir, porque uno puede hablar y todo, ¿verdad? Pero un paciente que sobrevivió esta guerra contra el COVID es invaluable, o sea. Y además le dijo, y cuando autoricen la quinta me la aplico también. Y cuando autoricen la quinta me la aplico. Aunque los brujos digan que le va a poner un chip. Que eso nos va a provocar enfermedades raras y que nos están aplicando un chip porque Elon Musk o quien decían también que conspiraba contra la humanidad, que quería que buena parte de la humanidad se muriera. Y todo, El de Microsoft.
Se me ha escapado el nombre. Bill Gates. Creo que necesito aplicarme más vacunas ya. Bueno, sigamos con los mensajes, por favor. Ya se conectó la doctora Elsa Palou, que también intervendrá como panelista en el programa. Luz. Así es, dice, buenos días, ¿el esquema de vacunación basta con 3 o es necesario 4? Nos pregunta nuestro televidente. Sí, el esquema completo son hasta la segunda dosis de refuerzo, o sea son 4. Ahorita son 4 y lo decimos y lo repetimos nuevamente. COVID, esté o no esté, al final va a quedar siempre la vacunación constante. Es igual que influenza. Influenza se colocan vacunas estacionales y así va a quedar COVID-19. Lamentablemente es una enfermedad que vino para quedarse, siempre la vamos a tener, pero ¿cómo es la forma que nosotros la vamos a mitigar? Colocando nuestra vacuna, ¿verdad? Para poder tener solo los síntomas, que nosotros lo referimos como un resfriado común, tal vez, ¿verdad? Pero sí es importante la vacunación, insistir, son 4 dosis las que tienen que colocar ahorita, la primera, la segunda, primer refuerzo y segundo refuerzo, ¿verdad? Luz. Así es, buenos días, la población está renuente en aplicarse los refuerzos de vacunación, algunos refieren que con las dosis aplicadas son suficientes y que la COVID ya pasó, en otra parte de la población no desean vacunarse. En el despliegue de vacunación contra COVID-19 se visita y busca a diario casa a casa a la población susceptible. Es preocupante porque la población se ha relajado. Ese es el puntito. Nos hemos relajado. Así es. Buen día, Renato. Saludos a los panelistas invitados. Consulto. Tengo las 3 dosis de AstraZeneca. No me he querido poner la 4ª porque solo hay Pfizer y me da temor esa combinación. ¿Qué me recomiendan? ¿Suficiente con las 3 vacunas o es necesaria la segunda dosis de refuerzo? Aquí responde la doctora. Yo quisiera contestarle a esa persona. Mire, yo me puse 2 de Astra y 2 de Pfizer. Igual. Yo creo que la vacuna hay que ponérsela, no le tenga miedo. Es peor que a uno le pegue COVID y no encontrar un cupo en un hospital o que le pegue COVID de una manera sumamente grave y morirse. Sí. Aquí ha habido mucha combinación de vacunas y yo creo que prueba está de que pues no nos fue tan peor, ¿verdad? En Honduras con los esquemas que se hicieron y así como se hicieron acá, se hicieron en todas partes. Bueno, aquí creo no que inventamos nada. Que nadie murió por combinación de vacunas. No, que yo sepa, nadie murió por combinarse vacunas que previamente nuestros expertos dijeron son compatibles. Claro. Así que no se preocupe por eso. Vamos con los últimos mensajes en este segmento para darle paso a la doctora Palou. Es cierto, Renato, somos burros, dice. No hay otra expresión más clara que esta. Por burros retornó el número de pandémicos o contagiados. Buen día a todos en el CED. Aquellas personas que no quieren vacunarse ponen en riesgo a todos. Por el bien común de la sociedad se debe implementar que para cualquier transacción o trámite donde la DNI es obligatorio debe presentarse el carnet de vacunación. Vamos entonces ahora con la doctora Palou. Doctor, aquí, a mí particularmente, ustedes como manejan a diario en el sistema sanitario toda esta información, yo debería manejarla también, pero de repente me absorbió toda la otra temática del país. Me he quedado impresionado cuando escucho al doctor Aarón Bueso, la doctora Suyapa Sosa, que apenas el 17% del universo de los hondureños sujetos a la vacunación contra la COVID, tenemos el esquema de vacunación completa, que el resto, fuera de ese 17%, solo tiene 1 o 2 dosis, no se quieren aplicar ni el refuerzo ni el segundo refuerzo, o sea, 4 dosis. Doctora Figueroa, Elsa Palou, perdón, y tengo a la doctora Figueroa. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso, pero sé que van a entender. Como ustedes saben, tengo un hijo hace 7 años en ventilación mecánica invasiva en casa. Y, y resulta que en el momento que iba a entrar a esto, me dicen las enfermeras, doctora, se nos rompió la manguera que conecta el oxígeno con el ventilador mecánico. No hay repuesto. Miren, en 2 segundos yo los llamé a ustedes, les dije ahorita no puedo y me inventé vendar esa manguera con teflón y con esparadrapo mientras encuentro en el mercado otra manguera que me pueda sustituir la actual. Y mientras tanto mi hijo con ambú, mano ambú, porque él no puede respirar solo. Entonces esa fue la razón de por qué no pude entrar a tiempo, pero el problema está resuelto mientras encuentro... Usted es una mujer bendita, doctora, usted es una mujer bendita,
Así de simple, usted es una mujer bendita. Por favor, y quien tenga esa manguera, porque también cuesta encontrarla en el mercado, quien tenga esa manguera, facilítesela a la doctora, porque la doctora, a pesar de que ha estado con tanto trabajo por su hijo, porque lo ama, siempre ha sido una mujer comprometida en la solución de los problemas del país. Por eso digo, Elsa Palou es una mujer bendita. Vamos, doctor, una guerrera que no se vence. Gracias. Bueno, pues que yo sé que como yo vivo estos estreses, sabemos muchas madres en el mundo, en el país, y a mí me interesa ayudar a otras madres también en este sentido. Entonces, ¿qué podemos decir de las vacunas en Honduras? Con primera dosis, en población total tenemos el 71% de la población. Con segunda dosis, el 51% de la población. Y sí, el primer refuerzo, entre la población de 5 y más años de edad, tenemos el 55%, según el último reporte, y con segundo refuerzo tenemos 48%. Si tomamos en cuenta esas edades, si tomamos en cuenta toda la población, si andamos alrededor del 20% que tenemos los dos refuerzos. Aquí le vamos a auxiliar con un cuadro. Aquí la vamos a auxiliar con un cuadro. Aquí la vamos a auxiliar con un cuadro con todos estos datos, doctora. Sí. Adelante. Perfecto, ahí tenemos. Y si ustedes hacen un poquito más hacia abajo la diapositiva, van a ver los totales, los porcentajes en 5 y más años de edad, o en 11 y más años de edad. Entonces, el mensaje es: ocupamos que más población se ponga el refuerzo. ¿Y por qué? No es porque a uno se le ocurre decirlo. Miren, desde que empezó esta pandemia, vimos que las variantes nuevas se miraban usualmente Europa, Asia, pasaban posteriormente Estados Unidos, Canadá y luego América Latina. Y tenemos las nuevas variantes, la famosa perro del infierno en Europa, en Estados Unidos, la que se conoce como pesadilla, que es otra de las variantes. Esta estaba en Singapur. Tenemos otra variante conocida como Xibalbá en Yucatán, y sabíamos que era cuestión de tiempo que la ola nos llegara, esta ola que tenemos ahorita. ¿Y cuál es la forma en que nosotros podemos protegernos contra estas nuevas olas que vendrán llegando? O sea, hasta que esto quede, como dijo el doctor, igualito que la influenza. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer para protegernos de esas olas? Vacunarnos, porque la vacuna nos da la cantidad de anticuerpos y de inmunidad celular que ocupamos para protegernos contra esta enfermedad. Y además de eso, siempre las medidas de bioseguridad. Yo diría que en este momento que ya estamos en la otra ola, con más número de casos, con más número de hospitalizaciones, volvamos con la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados. Yo me la pongo en lugares abiertos también, sinceramente. Pero creo que en lugares cerrados, con ventilación inadecuada, en hospitales, en clínicas, en restaurantes cerrados, en iglesias, en cualquier lugar cerrado, usemos la mascarilla. El lavado de manos es importante. Y por favor, a las personas que están con síntomas como de gripe, con ronquera, por ejemplo, la variante Xibalbá da mucho con ronquera y un cuadro como gripal. La que tenemos, el 75% de los casos de Yucatán es esta variante, por ejemplo. Entonces, se presenta así. Las personas que estén como con gripe, importante dolor de cabeza, importante dolor de cuerpo, que estén roncas, no vayan al trabajo. Miren, ayer me hablaba una paciente que se fue a un cuchumbo navideño y la señora que estaba a la par andaba con una gripe bárbara. Y por supuesto, todos los que estaban cerca de ella en ese cuchumbo, premiados. Entonces, por favor, que esas cosas no sucedan. Usted se siente mal, mejor vaya al médico en lugar de ir a la cena, a la fiesta o a la reunión. Si es trabajo, ni modo, pero vaya y protéjase, por favor. Ese sería mi mensaje en este momento. No, contundente, sencillo pero contundente. Sencillo pero aclarador, así como las intervenciones de la doctora Ciudad Pasosa y del doctor Aarón Bueso. Me gustaría que
hiciera un resumen de todas esas vacunas, por favor, al público, para ir a una pausa y venir con otra arista de la misma temática. Al final lo que queremos es concienciar a nuestro público. Sí, total de las vacunas aplicadas, actualmente hay 15.910.281 aplicadas. El cuadro, por favor, producción. Quiero que la gente comparta toda esta información. Muchas gracias. Ahí lo podemos observar. 15.910.281 dosis aplicadas. Primera dosis, 6.377.845. Segunda dosis, 5.653.576. Tercera dosis y refuerzo, 3.878.860. Si nosotros fuéramos respetuosos total y plenamente de la ciencia y no escucháramos tantos a los brujos, ¿cuántas vacunas deberíamos tener aplicadas en este momento? Ahorita deberíamos de tener alrededor del 90-95% aplicadas, por lo menos en la primera dosis. En número apenas llevamos 15 millones aplicadas. 15 serían aproximadamente como más de 20 millones o 22 millones. 82% entiendo que son esos 15 millones, 82% de la meta de la primera dosis. Exacto. Son 6 millones de la primera, ¿eh? Sí, son 6 millones. Son 6 millones de la primera dosis, eso nos da... Para llegar a 90, en 5 y más años. Si tomamos esos números en 5 y más años de edad, eso es el 82%. Si agarramos toda la población, eso es el 71%, y deberíamos andar en el 90%. Estamos bajos. Y con segunda dosis andamos alrededor del 51%, deberíamos andar en 90%. Y en cuanto a primer refuerzo, también deberíamos andar arriba de 80 y estamos cerca de 50. Si miran el cuadro en los porcentajes. Porque de repente para la población capta más fácilmente si le hablamos en porcentajes. Sí, sí. Son 2 millones prácticamente, 2 millones de vacunas más, para llegar por lo menos hasta los 9 millones, que es la población total, pero hay que excluir también los de menos de 6 meses, que todavía no entran ahí. Pero en otras palabras, nosotros estamos deficitarios con el esquema completo de vacunación. Así es. Estamos deficitarios. ¿Qué quiero decir? Que buena parte de la población no ha cumplido con el esquema completo de vacunación, que son 4. Buena parte no ha cumplido. Y bueno... Sí. Perdón, licenciado. Sí. Yo mandé unas diapositivas de cómo está la situación actual. Probablemente el doctor Aarón las tiene, su YAPA también. Pero es al 5 de diciembre. Tal vez cuando volvamos de la pausa podemos ver algunas de estas imágenes, porque ahí nos dice exactamente cómo estamos ahorita. Estamos en medio de la otra ola y no va a ser la última ola. No. A Dios gracias, cada vez es menos muertos, más casos, pero menos muertos. El problema es que cuando usted tiene miles de casos, millones de casos, por supuesto tienen que aumentar las hospitalizaciones y se va a morir algunas personas también. Y si le entra, digamos, el 2% de 60,000 personas que se contagien, eso ya le colapsa a los hospitales y es lo que queremos evitar. Aunque la variante no sea muy agresiva, pero sí es contagiosa por volumen, por el número de gente que se contagia, termina colapsando hospitales, que es lo que se quiere evitar a través de la vacunación y las medidas de bioseguridad. Elsa, si me permite, licenciado, claro. El punto que toca Elsa es importantísimo, porque muchos de estos pacientes no solo van a salir el antígeno positivo, pero tienen otras comorbilidades graves, como cáncer, bronquitis enfisema, ¿verdad?, tuberculosis, y estos pacientes van a tener que ser hospitalizados. Y el gran problema es que ya los hospitales no van a volver a ser hospitales COVID como lo fueron hace 3 años, sino que van a ser los mismos hospitales que tenemos y vamos a tener que ingresar pacientes positivos en salas mezclados con pacientes que no van a tener COVID. Y aquí la ventaja solo van a ser las 3 cosas que ha dicho él, siempre se han dicho: vacunación, la mascarilla para todo el personal y el lavado de manos. Porque es mentira volver a decir que los hospitales se van a volver a hacer 100% COVID. Esto es imposible que se realice.
Así es. Entonces, por volumen, lo que le decía, si en Honduras se infectan ahorita 100,000 personas, el 1% de esos son 10,000. ¿A dónde va a poner usted 10,000 pacientes COVID en los hospitales ahorita si los hospitales están atendiendo otras patologías y van a haber salas COVID, pero no hospitales COVID, como dice Suyapa? Entonces, el 1%, el 2% que amerite hospitalización de 100,000 que se infecten, ya le colapsa el sistema. Por eso, ¿qué hay que hacer? Evitar que se infecten esos 100,000. ¿Cómo? Con la vacuna, con las medidas de bioseguridad. Y si está enfermo, quédese en la casa, por favorcito. No vaya a contagiar a sus compañeros de trabajo ni a sus amistades. Sí, aunque tenga algún jefe como yo, que muchas veces cuando escucho a mi compañero ya con esa tosecita, ya estás con esa tosecita, no querés venir a trabajar mañana, no, prime su salud, aunque se encuentre jefes con mi personalidad, ¿verdad? Porque al final uno cree que hay que cumplir con la meta, con el trabajo diario, pero no, la salud es primero, la salud es primero. Recuérdelo, la salud es primero, y yo lo repito como terapia para mí. Vamos a la pausa y retornamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a RappiFácil, un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. Honduras opina a través del 9773-6065. Buenos días. Lastimosamente solo reaccionamos bajo amenaza, entonces deberían de exigir el ciclo de vacunación completo para entrar a lugares concurridos, bancos, supermercados, conciertos, estadios, entre otros. Buenos días, en La Ceiba ya días andan vacunando de casa en casa, nos informan nuestros televidentes. Buenos días, tiene razón Renato, somos burros, ni hacemos caso para lo que nos hace bien en nuestra salud, el daño que se les hace a terceros no les importa, inconscientes. Conectarte por favor, Luz, porque se ha desconectado y queremos que también los mensajes del público salgan. Vamos a ver. Ahí lo tenemos en pantalla. Buen día. Hay que llamar a las instituciones del Estado, no bajar la guardia. Ejemplo, en Hondutel ni mascarillas facilitan para el personal técnico, administrativo, de más dependencia. Ya está el rebrote en dicha institución, el cual yo trabajo. Y hagamos una pausa de unos segunditos. Sí. Sigue vigente la obligatoriedad de la mascarilla, no nos perdamos, doctor. Exactamente, está el decreto 58-2020, ese es el decreto donde dice el uso obligatorio de la mascarilla. Recordemos que nosotros como unidad de Secretaría de Salud, unidad de vigilancia de la salud de la Secretaría, nos dieron la función de poder dar la opinión técnica de que si se quitaba o no en este año. Nosotros dimos el análisis estadístico, epidemiológico, cómo iba la tendencia. Nuestra sugerencia fue en su momento, y ahorita está en el Congreso, ¿verdad?, considerar todo paciente que acude a un centro de salud, ya sea el centro de salud de primer nivel o hospitalario, y el médico que está dando la consulta, es uso obligatorio tener su mascarilla puesta. Queda a la persona usarla o no, ya no sería obligatorio si están en aire libre, con su familia, etcétera. Ya queda a conciencia de uno usarla o no, ¿verdad? Son recomendaciones, pero si nosotros también hicimos la recomendación, si teníamos otra ola, aumento de casos de COVID-19, tendría que volverse a usar obligatoriamente la mascarilla. Como todavía son recomendaciones y es un PCM que nosotros pasamos al Congreso y no han dado el visto bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Recordemos que para derogar ese PCM 58-2020 tiene que haber otro, y todavía no han dado el visto bueno para el otro. Entonces, ¿qué significa? El decreto o el PCM 58-2020 sigue vigente, claro, y es obligatorio usar la mascarilla. Miren lo que está sucediendo en China. Aquí coincidíamos con la doctora Suyapa Sosa de que realmente el Estado fue un poquito flojo con la obligatoriedad de la vacunación inclusive. Aquí fuimos muy flojos para decir la vacuna es obligatoria. Si lo hizo Europa Occidental, nadie se subía al metro si no
portaba en los tiempos difíciles el carnet de la vacuna. Aquí fuimos muy pasivos, muy contemplativos, muy respetuosos de la decisión discrecional de la gente que le hizo caso a los brujos y no a la ciencia en la aplicación de la vacuna. ¿Coincidimos, doctora? Totalmente, totalmente. En varios países uno no podía entrar a restaurantes si no llevaba el carnet completo de vacunación. Y yo creo que esa es una medida que, aunque haya gente que no esté de acuerdo, es una manera de protegernos absolutamente todos. En ese PSM que usted dice, doctor, cuando uno deja una fisurita, la gente se va por ahí. Yo creo que uno no puede dar opciones en lugares abiertos, porque miren lo que está pasando en todos estos lugares donde hay una gran cantidad de casos, ¿verdad? Estamos viendo San Pedro Sula con ese conciertazo de Bad Bunny que yo creo que nunca había llegado tanta gente, la cantidad de positivos que van a salir, que ya están saliendo. Claro, y tomamos también el ejemplo del concierto que hubo aquí en Tegucigalpa de Daddy Yankee. ¿Cuánto dieron? 40, 30 mil personas asistieron al estadio. Mire, si los que vivimos por esta zona del estadio Choschi Sosa y del Coliseo Nacional Ingenieros, nuestro centro de noticias Televicentro está ubicado entre esas dos instalaciones. Si aquí todos los fines de semana son conciertos, si no es en el Chochi, es aquí en el Coliseo Nacional. Y hay gente que va a todos los conciertos, yo no sé cómo. Y hay gente enferma de la COVID, certificada por el seguro, 3 días de incapacidad, que no se va a descansar a su casa, sino que anda de fiesta en fiesta. Totalmente. Esos comportamientos también tenemos que ser responsables. Exactamente. Compatriotas, tenemos que ser responsables. Si estamos contagiados de la COVID, se nos dice 3 días de descanso. No los utilicemos para andar en fiestas, sobre todo en esta época del año. Miren en China, Pekín enfrenta el momento más complejo y grave de la pandemia de COVID-19 con un aumento de casos y las primeras muertes en 6 meses. Y esta noticia es de la semana pasada. La ciudad de Pekín enfrenta el momento más complejo y grave de la pandemia de la COVID con las primeras muertes en 6 meses y un aumento continuo de casos en toda China. 3 personas fallecieron por coronavirus en la capital china desde el sábado, lo que eleva a 5.229 el número total de muertes en el país según datos oficiales. Los últimos 3 decesos han provocado el confinamiento de varias zonas en esta ciudad de 21 millones de habitantes. Y cuando hablamos de confinamiento en China, es que ahí, como es un sistema autoritario, es que obligan a la gente. Por eso es que se ha revelado mucha gente, ha estado protestando en las calles. Ha habido enfrentamientos fuertes entre los chinos que no quieren más confinamiento y la autoridad que quiere COVID cero y por eso los manda al confinamiento. Las muertes se producen en un momento de inusuales protestas por la política de cero COVID del gobierno chino. Esta polémica estrategia, cuyo objetivo es erradicar completamente los brotes, ha provocado el confinamiento obligatorio de millones de personas y cuarentenas forzadas para los casos positivos. Ahí se lo dice el secretario del Partido Comunista. Hágase, punto. Ahí no hay consenso con los organismos de derechos humanos y es una política dictatorial. Yo no digo que seamos aquí así, pero debemos ser un poquito más severos en la aplicación de ciertas medidas. Doctora, tenemos los cuadros que usted solicitó. Aquí van en pantalla para que sigamos consensuando a las personas que nos ven. Bueno, entonces, no sé si ya podemos ver el primer cuadro. Hay un mapa de Honduras en donde tenemos la cantidad de casos que se han reportado. Actualmente hay más de 457, creo, en total de casos. No logro ver el detalle del momento acá, pero ahí tenemos que hay 3 muertos también reportados y que el número de casos, la positividad que tenemos es alrededor del 28%, aunque depende. Hay algunos triajes en Tegucigalpa que están reportando positividades de las pruebas que hacen arriba del 50%. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Doctora, tenemos uno más nuevecito. Ajá. Aquí me lo este es del 5 de diciembre. ¿Tenemos alguno de hoy 7 o de ayer 6? Del 6. Aquí del 6. Si podemos accesar a la Apple TV, por favor, producción. Aquí tenemos el no estoy conectado. Qué problema, hombre. Vamos a ver.
Esta imagen nos dicen también cuánto han subido el número de hospitalizaciones, cuánto ha subido el número de casos y lo que decíamos, mientras más aumenten los casos, más van a subir las hospitalizaciones. El número de variantes que se han detectado en los pacientes en el país y también tenemos desde el 2021 el número de pruebas que se hicieron, qué cantidad salió positiva, es alrededor del 32%, y en el 2022 el número de pruebas que se hicieron, que fueron mucho menos de lo que se había hecho el año pasado, y ahí la positividad andaba rondando alrededor del 20%. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Vamos aumentando la cantidad de pruebas que nos salen positivos. Vamos a tener mayor número de casos. Obviamente, mientras más casos tengamos, el porcentaje que va a tener que ir al hospital es alrededor siempre de cerca del 5%, pero no es lo mismo el 5% de 1,000 que el 5% de 100,000 o de 10,000. Por eso, mientras más casos tengamos, más gente se nos puede hospitalizar. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver la curva roja es este año y la curva azul es el año pasado, y tenemos aquí el número de casos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven esa curva roja, la colita va para arriba. Va para arriba, sí. O sea, el número de casos que estamos teniendo que va en aumento. El COVID se está comportando por olas, o sea, esta es la tercera ola de este año. Lo que les mencionaba de la variante que se conoce como pesadilla, que es la variante en Singapur, la variante que se conoce como perro del infierno, es la BQ1.1, pero ¿para qué vamos a decir el nombre técnico? Vamos a decir el nombre más conocido: perro del infierno en Europa, Estados Unidos, pesadilla en Singapur, Xibalbá en México, especialmente en Yucatán, los responsables de esa colita que va para arriba, y esa colita va a seguir subiendo. La que sigue, por favor. Solo son 6 o 7, creo. Bueno, aquí tenemos el número de muertes, entiendo ahí, no logro leer bien desde acá, pero gráfica en rojo 2020, en azul 21, negro en 2022. Gracias a Dios, gracias a las vacunas, gracias a los tratamientos, que Honduras ha sido pionera en tratamientos que se reconocen internacionalmente, hemos tenido menor mortalidad y esperamos que así siga siendo. Pero los que se mueren siguen siendo los de mayor edad y los que tienen comorbilidades. Nadie quiere que se le muera el papá, el abuelito, el tío. Y si nosotros somos los papás, los abuelos y los tíos, pues a nadie le gusta morirse, ¿verdad? La que sigue, por favor. Podemos ver aquí los departamentos en donde tenemos la mayor cantidad de casos. Como siempre, Francisco Morazán y Cortés, ¿verdad? Es la mayor cantidad de casos y donde habrá también más hospitalizaciones. La siguiente, por favor, para no retrasarlos mucho con la gráfica. Aquí tenemos, miren cómo vamos para arriba también con la positividad y el número de casos que estamos teniendo. Miren esa colita al final. Ojo con esas colitas al final, que son las que provocan posteriormente todas las nuevas olas. Yo no tengo duda que ahorita ya entramos a la nueva ola. Yucatán nos queda más cerca que Singapur y que Europa. Probablemente la Xibalbá ande por aquí. ¿Cuál es la Xibalbá? Bueno, la Xibalbá es la BW1. Pero no, hasta donde yo sé, no se han detectado todavía en el país, pero que no se hayan detectado no quiere decir que no estén. Y una recomendación sería, creo que el gobierno debe empezar a pedir la vacuna bivalente, porque la vacuna actual actúa contra la cepa original de Wuhan de diciembre del 19. Y la bivalente actúa contra Omicron también. Y todos estos linajes de que hablamos, el perro del infierno, el pesadilla, el Xibalbá, B45, B42, todos esos son hijos, por decirlo de alguna manera, de Omicron. Entonces la bivalente nos funciona
mejor en las variantes que dependen de Omicron. Yo pienso que una recomendación que les podemos hacer, empiecen a gestionarlo, por favor. Así como se está gestionando la vacuna de menores de 5 años, gestionen la bivalente para la 5ª dosis, el tercer refuerzo. En cuanto venga, soy la primera en la fila, porque definitivamente nos interesa. La acompañamos. La acompañamos, doctora. No sé si podrían poner otra vez el boletín, la que estaba colocando con la doctora Elsa. No sé si lo podrían colocar. Pero ustedes tienen gráfica. ¿Qué gráfica usted desea? Es la de los fallecidos. La que estaba plana, la negra. Sí, solo les quiero hacer un pequeño la de los fallecidos, comentario. por favor. Sí, comiencen mientras ya identifican la gráfica los compañeros. En esa gráfica ustedes van a notar que hay un punto azul. Ese punto azul significa el momento ese es el momento en que se empezó a vacunar. Desde ese momento, tú puedes observar que la línea azul fue todo lo del 2020 y fue algo catastrófico. Nosotros tuvimos aproximadamente unas 7,000 defunciones. Pero ya en el 2021, lo que es la línea roja, ese puntito azul que tú puedes ver como en la semana epidemiológica 8 o 9, fue cuando se empezó a vacunar y desde ese momento las defunciones empezaron a hacer una disminución. Y la negra, pues, es la de este año, que tú puedes observar que fue principios de año que tuvimos siempre defunciones, pero ya después ha sido casi plana. La verdad, doctor Bueso, que esa gráfica es impresionante. Yo creo que ahí no cabe ninguna duda de la efectividad de la vacunación. Exactamente. Con eso nosotros podemos refutar científicamente, Renato, que la vacunación es nuestra mejor arma, ¿verdad? Y yo solo quiero agregar algo ahí. Esa gráfica cae por eso, y hay también un artículo que publicamos en una revista internacional que lo hicimos junto con unas personas de una universidad norteamericana, donde demuestra también cómo la caída de la mortalidad en Honduras empieza a bajar antes de vacunación en el 2020, de abril a mayo, con el tratamiento ambulatorio temprano, la apertura de triajes y las brigadas, en la época que no había vacuna. Y por supuesto el descenso es dramático una vez que llegan las vacunas. Entonces Honduras tiene las vacunas, la posibilidad de que la persona se vacune, las medidas de bioseguridad y el tratamiento ambulatorio temprano. Esas 3 cosas han hecho la diferencia. Miren, yo llevo ahorita una estadística personal, llevo más de 900 pacientes manejados con COVID en Honduras en los últimos 2 años. De esos 900 pacientes tomados en los primeros 3 a 4 días de síntomas con tratamiento ambulatorio temprano, gracias a Dios, la mortalidad es 0. Hubieron 2 casos en donde me llamaron a poder ver a los pacientes, ya tenían 2 semanas en cuidados intensivos, estaban en ventilación mecánica invasiva y ya prácticamente agónicos. Esos 2 pacientes fallecieron y eso es el 0.0001%. Pero si tomo en cuenta no los que llamaron cuando ya estaban buqueando, sino los pacientes que vimos desde los primeros 3 días, la mortalidad es 0 y son 900 en este momento. Entonces, eso se ha publicado en revistas internacionales, es estadísticamente significativo. En este artículo que les menciono con una universidad norteamericana, había un PhD en matemáticas y otro en bioestadística que ni conocen Honduras, y que viendo los números se demuestra la caída también y la incidencia del tratamiento ambulatorio temprano, que es importante que el país lo mantenga. La vacunación, no hay ninguna duda, la demostración es en Honduras y en el mundo. Entonces, miren, si nosotros sabemos que estamos navegando en aguas bravas y alguien nos manda un barquito, ¿y por qué no agarrar el barquito? Ese barquito es la vacunación y sí, es importante que lo hagamos por todos nosotros y por la gente que queremos y por nuestro país. Eso creo yo que nunca nos vamos a cansar de enfatizar. Ya no me acuerdo en qué consistía el tratamiento ambulatorio. ¿Cuáles eran ahí los componentes? Mire, el tratamiento ambulatorio temprano inició con el uso de ivermectina, de zinc,
de colchicina, vitamina D también, y ha ido evolucionando a medida que esto se va estudiando y se va analizando los datos. Actualmente el tratamiento ambulatorio que se utiliza, el uso de microdacin en spray, en nariz, en garganta, el uso de ivermectina, aspirina para evitar la trombosis, porque lo que mata al paciente COVID no es el virus en sí, es la hiperinflamación de la tormenta de citoquinas y la hipercoagulabilidad. Entonces la aspirina le impide, en el que puede tomar aspirina, le impide formación de coágulos. El que no puede tomar aspirina se usa otro tipo de medicamento. Y la fluvoxamina, que es un medicamento que se usó inicialmente como antidepresivo, pero actualmente hay literatura europea, norteamericana y hondureña. Acabamos de publicar un artículo con el grupo que trabajamos esto la semana pasada en un journal internacional. Suyapa conoce ese artículo perfectamente. En el tórax se trabajó una parte y una de las cosas que se encontró ahí es que ese medicamento, que se conoce como fluvoxamina, bloquea un receptor que se llama receptor sigma. Este receptor es el que da la señal para que secreten las linfoquinas que inflaman pulmón y resto de organismo. Si yo bloqueo el receptor sigma, bloqueo la hiperinflamación que me da las neumonitis y las complicaciones de COVID. Hay ya varios artículos sobre esto. Honduras ha publicado 3, participamos en esas publicaciones, acabamos de publicar el último hace una semana. Internacionalmente, ¿verdad? Estamos publicando internacionalmente, ya decidimos que lo íbamos a publicar fuera. Yo sé que usted tomó ivermectina, ¿verdad? La doctora tomó. Sí. Yo admito que yo me tomé mis 4 pastillitas de ivermectina también. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Funciona igualito que Paxlovid, inhibe la proteasa 3A. Paxlovid, que es el medicamento producido en Estados Unidos y que tiene el mismo mecanismo de acción de ivermectina, vale $800 el tratamiento, y la ivermectina cuesta centavos, 6 lempiras la tableta. Yo recuerdo que algunos compañeros me decían, mira que ese tratamiento es para las vacas, ¿cómo te estás tomando eso? Mira, yo he escuchado a Elsa Paló que también contribuye, les digo, yo por eso me estoy tomando esas pastillas. Y contribuye combinada, no es la ivermectina sola, es ivermectina más fluvoxamina más aspirina inicialmente. Después, según lo que el paciente va presentando, uno va adaptando. Mi paciente eleva el dímero D, le agrego, dependiendo si está en hospital, le agrego una heparina de bajo peso molecular, o si está ambulatorio, le agrego otro tipo de medicamentos orales. Y mire, es importante que nosotros sepamos que existen los tratamientos tempranos. A mí me llega alguien que le sobra el dinero y me dice, yo quiero que me recete lo que recetan en Estados Unidos, el Paxlovid. Perfecto, aquí está. Vaya, cómprela en Estados Unidos porque Honduras no ha llegado. Y si me llega una persona que sé que no tiene el dinero para comprar eso, el 70% de nuestra población es pobre, entonces le voy a dar lo que tengo en el país. Aquí tengo ivermectina, aquí tengo fluvoxamina, aquí tengo colchicina, aquí tengo aspirina, y con eso, ya les digo, 900 pacientes, 0 mortalidad. Muy bien. Entonces yo ese tratamiento lo voy a seguir usando porque definitivamente ha funcionado. Y el país ha mostrado científicamente y lo ha publicado internacionalmente que sí funciona. Si alguien tiene la demostración científica que no funcione, que me la muestre y que la publique. Bueno, pero ni les voy a preguntar si ustedes en algún momento ingirieron ivermectina. Yo no. Usted no. No, yo tampoco. No. Pero lo que pasa es que depende de dónde usted miraba al paciente. Sí. Porque nosotros en el hospital llegaban los casos sumamente complicados y ahí iban todos para medicamentos endovenosos, alto flujo. No lográbamos ver en fase temprana. Claro, o sea, yo creo que de eso dependía mucho. Sí. Y yo creo que esos son los retos que tienen ustedes ahorita, doctor, con las políticas de Secretaría de Salud. Porque no es solamente estar pidiendo que abramos salas COVID en los hospitales, que ya tenemos nuestras propias patologías, sino que es fortalecer la atención primaria a que no lleguen a los hospitales.
Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es importante. Claro, Eso claro, es lo importante. claro. Que Bueno, no llegue. sí. Hay varios televidentes que están dando la cara esta mañana. Vamos a comenzar, Josep, vamos a comenzar con Senia Suazo. Senia Suazo da la cara y vamos con ella de inmediato. Adelante, Senia, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Sí. Es un gran placer saludarle. Gracias por el espacio. Es un honor escuchar una profesional como es la doctora Palau. No la conozco personalmente, pero sé la clase de profesional que tenemos a nivel nacional. Mi respeto, doctor, he estado atenta a lo que usted ha estado hablando. Soy licenciada en enfermería, soy de la ciudad de La Paz. Me presento como coordinadora regional de despliegue de vacunación contra la COVID-19. Me llamó mucho la atención el programa de hoy y yo invito a la población, Renato, como profesional de la salud, a la población en total, población susceptible. Nosotros andamos casa a casa, es una estrategia de vacunación casa a casa que andamos en barrios, colonias, andamos en caseríos y la realidad que sí hay un rechazo de la vacunación. ¿En qué sentido? Hay personas que refieren que con la dosis que ellas tienen es suficiente, que ya la COVID ya desapareció. Y nosotros tratamos de dar esa promoción de la vacunación y de fortalecer el conocimiento de la población. Pero la población ya no está usando ni las medidas de bioseguridad. ¿Sabe que a veces nosotros cuando visitamos una casa hay personas que salen a veces hasta enojadas? Que por qué andamos en eso, que esto ya pasó, que más bien lo que andamos haciendo es un show. Y hay personas que a nuestras vacunadoras nos reciben hasta con un vasito de café, hasta con una bolsita con agua, agradecidas. Y hay gente que dice, y no está la quinta vacuna, dicen, la quinta dosis. Entonces podemos ver que tenemos población que sí acepta la vacuna y población que estuvo afectada por la COVID-19 que acepta la vacunación. Y hay otra que está relajada, que con las dosis que ya cuentan, dicen hasta aquí no más. La COVID ya desapareció, ya no sigue, y si podemos ver las gráficas que estuvieron explicándonos la doctora Palau, un caso que nosotros tengamos, todavía tenemos COVID en el país. Insistimos en el esquema de vacunación porque el esquema de vacunación es importante. En el grupo de 5 a 11 años nosotros tenemos que aplicar 3 dosis. Un esquema primario que es primera y segunda dosis y un refuerzo que está autorizado por la Secretaría de Salud. En la población de 12 años y más tenemos 4 dosis. En estas 4 dosis un esquema primario de las primeras dosis y los segundos refuerzos, los 2 otros refuerzos que se le debe aplicar a la población, a excepción de los inmunosupresos, ¿verdad, doctora? De que estos pacientitos deben de cumplir con 3 dosis de esquema básico. Yo le invito a la población paceña porque es mi pueblo, y también a la población a nivel nacional porque el despliegue está en todas las regiones a nivel nacional, hasta en las islas de la Bahía. Estamos vacunando desde el mes de octubre, comenzamos ya el despliegue de vacunación y necesitamos, Renato, yo les invito a todos que nos abran las puertas. Nosotros andamos personal certificado, calificado en la Secretaría de Salud, vacunadoras auxiliares de enfermería con experiencia en vacunación, que nos abran sus puertas. Nosotros solo andamos llevando un beneficio a la población, a la población. Para eso estamos como personal de salud. Y yo le digo, Renato, como licenciada en enfermería, mi madre me formó para servir, no para ser servida,
Y le digo a la población en general, eliminemos juntos la COVID. Eliminemos juntos la COVID para que retornemos a lo que antes teníamos como normal, porque ahora es difícil, pero sí podemos juntos. El pueblo hondureño, cuando nos abocamos todos, créame, hacemos sonar el... Así es, licenciada. Así es, solo aclárame algo, porque es caprichoso el Senia. ¿Es con S o con X? Con S. Ah, bueno. Ese fue el escribiente. No, ese fue el escribiente. Tengo pero bueno. Siempre problemas ahí, licenciado, porque siempre me escriben con C o con X, pero nunca con S. Ahora, los que escriben con C sí necesitan volver a la primaria, el nombre de Senia. Bueno, sí, pero es que todo es caprichoso. Y si a la mamá le gustó la C en vez de la S o la X, ahí depende cómo lo quiera inscribir el papá o la mamá, ¿verdad? Gracias, licenciada, y muchas gracias de nuevo por ese compromiso que usted tiene con la ciudadanía de La Paz. Que esté bien y éxito. Un placer, licenciado. Muchísimas gracias, invitarle, y un placer, doctora Palou. Mi agradecimiento y, sinceramente, una profesional de calidad. Muchas gracias, como lo es también aquí Suyapa Sosa, a quien yo le tengo una estima enorme por ese compromiso que ha demostrado con Honduras y con las nuevas generaciones también. Perdón, doctora Palou. Suyapa fue un baluarte durante la pandemia en el tórax. Es una neumóloga excelente y, como ella dijo, el manejo hospitalario cambia con respecto al manejo inicial, pero nuestro compromiso como país debe ser tratar al que todavía no necesita el hospital para evitar que llegue al hospital. Porque si se le llega esa avalancha al hospital, colapsa, ¿verdad? Esa avalancha debe ser manejada y detenida en la atención primaria, en los centros de salud, en las consultas externas, porque si dejamos que esa avalancha llegue a la hospitalización, Dios nos agarre persinados. Así es. No van a poder los hospitales manejar todo eso. Y en la labor que hace la licenciada de enfermería, así como ella, tantas que hacen esa labor es tan valiosa. Así es. Y a veces tan no reconocida, ¿verdad? Que los pacientes, ella a mí me estaba contando, ¿verdad? Que así como las pueden recibir con café, son insultadas las que le pueden dar a uno. Así es, correcto, así es. Y a nuevas generaciones también, como Aaron Bueso, que ven en estas mujeres profesionales de las ciencias médicas referentes en conocimiento, compromiso y experiencia. Claro, el doctor Aarón es un hombre joven. ¿Usted dio clases en la facultad? ¿Nunca dio clases? Doy ahorita. ¿Da clases? ¿Nunca le impartió clases al doctor? No. Soy de la Católica. Usted es de la Católica. Usted es de la Católica, correcto. Por eso. Bueno, vamos a la pausa comercial y tenemos ya en la recta final más aristas en este programa que solo busca concienciar a las personas que no han completado el esquema de vacunación, que lo hagan, porque ahí tenemos una nueva ola. Aquí todos han coincidido en que ya tenemos una nueva ola a partir de estas nuevas variantes que están bien cercanas a nosotros. ¿Cómo se llama la Ciudad de México que mencionó? Yucatán. Yucatán, donde viaja mucho hondureño. Estas nuevas variantes, nos tienen ya con esta nueva ola, y ya escucharon ustedes las proyecciones. Si dejamos crecer esta ola, lo que va a pasar con los hospitales. Ya lo escucharon. Así que por favor, esperemos que se sensibilicen y le hagan caso a la ciencia. La ciencia debe primar sobre la brujería y las conspiraciones que perturbaron a mucha gente que por eso no completó el esquema de vacunación. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picosa. Ahorra y gana al instante con el buzón ganador. Son más de 1 millón de lempiras en premios.
Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y puedes ser el ganador de nuestros sorteos semanales. Honduras opina a través de @Frente a Frente HN. Carlos Peña nos comparte: ya dejen esa farsa, el COVID es el miedo que le meten a la gente. Yo nunca he usado mascarilla y tampoco me puse esas mentadas vacunas. Aquí estoy, gracias a Dios, toda la vida. En esta temporada le pega gripe a la gente y para eso acetaminofén, ibuprofeno y un té de naranjo y listo. Nos comparte Carlos. Bueno, somos respetuosos del criterio, ¿verdad? Claro, se respeta todo. Somos respetuosos del criterio, sí. Ed López nos comparte también: ese montón de conciertos han colaborado también. Indiquen dónde están vacunando en Tegucigalpa hoy. Y también Juan dice: Renato, ¿dónde me puedo vacunar hoy contra la COVID-19? Le repetimos, en el tórax se están vacunando. Ahí de 7 de la mañana, ¿hasta qué hora, doctora? Las 2. Hasta las 2 de la tarde. ¿En qué otro centro, doctora? Alonso Suazo, el Manchén, el Pedregal, San Miguel, todo, o sea, todos los La centros. famosa sanidad del Alonso Suazo están vacunando. Y ahora que es de 24 horas, es el primer Alonso centro, Suazo. sí, es el primer establecimiento de salud que es de 24 horas ahora. El Alonso qué Suazo. bien, qué bien Así eso, que no pueden decir. No hay Sí. como excusa, ¿verdad? Sí, no hay ya no hay excusa. excusa, sí están vacunando, sí están vacunando. Actualmente, Renato, me preguntaba sobre cuántas dosis hay de vacunas. Tengo el dato, son 673.902 dosis para adultos que tiene el PAI ahorita, y para pediátricos hay aproximadamente 62.800 dosis. ¿Solo están aplicando Pfizer? Sí, Pfizer. Ya nos quedamos solo con Pfizer. Solo Pfizer. Muy bien. Luz. V nos comparte: es que nadie sano se debe vacunar. Las vacunas fueron hechas para personas con sistema inmunológico comprometido, o sea, VIH, hipertensión, diabetes, cáncer. Si usted está en una de esas condiciones, solo tiene que mostrar su carnet de citas del doctor. También Jocelyn Pavón dice: donde vivo vino una brigada para vacunar contra COVID y me dijeron que no, que la cuarta dosis era solo para tercera edad y personas con enfermedad base. Entonces, no solo es terquedad de parte de la población, sino también de las reglas que No, espérame, tienen. no sigas. Los dos últimos mensajes merecen las respuestas aquí de nuestros invitados. Los 3 últimos mensajes. Vamos a ver, quiero verlos en pantalla para recordarlos, Luz. Están en pantalla. No, pero la Aquí letra es muy tenemos pequeña, ahora sí. Ahí sí. Jocelyn Pavón. Pero fíjese que esto de la señora que dice que le dijeron dejen el mensaje. la anterior, la de la señora que fue acá. Esto es cierto, yo ya lo he oído varias veces, que les dicen que no les van a poner la cuarta dosis. Eso es verdad, yo creo que eso lo deberían de aclarar, doctor, si se quiere llegar a una meta mayor. Pero Claro, eso es cierto. Más bien ahorita la indicación es que no hay restricción ahorita, el que se la quiere poner se la puede poner. Mientras cumpla el espacio entre las dosis, se tiene que aplicar la vacuna. Aquí no hay ya regla de eso de tercera edad, enfermedades con comorbilidad, o sea, todo paciente, toda persona que se quiera aplicar la vacuna y que esté dentro del rango de edad, se la puede aplicar. Pero hay que decirle a todas esas brigadas, mandarles un papelito ahí. Están obligados ustedes a aplicar la cuarta dosis o el segundo refuerzo. Te acabo de compartir, Renato, no sé si lo puedes compartir para la población en general, inclusive es una imagen de aquí de la región metro de Tegucigalpa, sobre los lugares de vacunación, donde están el horario inclusive, para que mire la gente. Pues. Ya lo vamos a poner en pantalla. Solo complementemos estos mensajes que tenemos. Luz. Ok, repitiendo el mensaje de UV, que es que nadie sano se debe vacunar. Las vacunas fueron hechas para personas con sistema inmunológico comprometido, VIH, hipertensión, diabetes, Es que cáncer. nadie sano debe vacunarse. No, todos se vacunan. Todos. Aquí no hay excepción. Aquí no hay excepción. Aquí el sano no se debe enfermar, o sea, todos nos vamos a enfermar. O sea, que la vacuna es para todos. Claro. Así es. Y es importante, perdón, tal vez dejar el concepto, porque probablemente hay más personas que opinan igual, que el sano se vacuna para evitar que se enferme y el que ya está enfermo para evitar que se complique. Entonces, la persona sana la vacunamos para evitar que se enferme. Yo no quiero que a mi hijo recién nacido le dé poliomielitis, lo vacuno. Y si yo, que soy la mamá, tengo una enfermedad de base,
me vacuno para no complicarme y poder cuidar a mi hijo, ¿verdad? Entonces, eso es el concepto. El sano se vacuna para evitar que se enferme, y el que ya tiene una enfermedad de base se vacuna para evitar que se complique. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Unas 34 personas detenidas en las primeras horas del estado de excepción en Honduras. Es el principal titular a esta hora de tunota.com. Unas 34 personas detenidas en las primeras horas del estado de excepción en Honduras. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ahora usted va a todos los supermercados, me menciona supermercados, las tiendas, los malls, los restaurantes, los mismos hospitales, ya no hay bioseguridad y mucho menos uso del alcohol, gel, y no hay nadie quien lo reporte. Yo veo personas que le dan incapacidad de 3 días por la gripe y se dedican a andar en las calles. Las personas no aprendieron a ser responsables. Buen día, y es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y es cierto. ¿A Luz? Sí, Renato, tenemos más mensajes a través del 9773-6065. Dice, yo quisiera que hablaran de las muertes post vacuna, de las personas que los efectos secundarios fueron fatales, más allá del dolor de cuerpo y malestar general. En mi colonia murieron 3 personas horas después de la vacuna. Gente joven que dio pesar buscando salud, perdieron la vida. ¿Sabe de eso usted? Pues realmente desconozco eso, pero por lo menos igual. el efecto de la vacunación, como toda vacuna, va a pegar dolor en la inoculación, va a pegar malestar general, va a pegar fiebre. Son efectos secundarios de como cualquier otra vacuna, pero una vacuna que refleja una mortalidad 3 horas o 2 horas después de haberse inoculado, pues no creo, la verdad. Bueno, y una sugerencia, porque no se imagina la cantidad de mensajes que le están llegando a Luz, que me llegan a mí, de la gente preguntando, ¿y dónde me vacuno en San Pedro Sula? Ordenen a todas las regionales que masifiquen la información de los centros de vacunación. Sí. Porque me quedó sorprendido de la gente diciendo, ¿dónde vacunan en Tegucigalpa? ¿Dónde vacunan en San Pedro Sula? ¿Dónde están vacunando en La Ceiba? Obliguen al personal de salud para que busquen los mecanismos cómo socializar la información de los centros donde se están vacunando. Ya regresamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a RappiFácil, un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. Aquí tengo una televidente que sufrió una trombosis. Dice, pregúntele por favor a la doctora si es conveniente ponerse una tercera dosis después de sufrir una trombo en una de mis piernas y el andar con la presión arterial últimamente, con presión arterial alta. Creo que podríamos ayudarle, Renato, a la señora. Usualmente las trombosis se veían con las vacunas que no eran vacunas de RNA, mensajero. Se veía más con las vacunas que tenían otro tipo de mecanismo. Entonces lo que le aconsejaría es que una tercera dosis sea con Moderna o con Pfizer, que son vacunas de RNA mensajero. Porque las que daban más trombosis eran las vacunas que conocíamos como las vacunas que funcionaban con otro tipo de virus
como un carrito que es el que lleva la información genética de la espícula de COVID. Y eso se miraba, por ejemplo, Sputnik, AstraZeneca, que son ese tipo de vacunación. Y toda vacuna, la de la polio, la de la tosferina, cualquier vacuna tiene efectos adversos, pero los efectos adversos son nada comparados con lo que le puede pasar si no se vacuna y le da la enfermedad. Sí. Y según números, pues, le dará efecto adverso, le dará trombos a un porcentaje que es menor al 2%, pero el 98% no lo va a tener y va a evitar morirse y enfermarse gravemente con el COVID. Claro. Tengo una dosis de Johnson y 2 de Pfizer. Tengo 56 años. ¿Debo ponerme otra vacuna de refuerzo? ¿Cuántas tiene? Tiene una de tiene tres. Una de Johnson y 2 de Pfizer. Sí, claro que sí. La Bueno, dosis de refuerzo. miren, yo les agradezco, pero ya solo me queda el tiempo para la pausa comercial. Doctora Ciudad Pasos, muy agradecido de su presencia esta mañana. No, para mí de verdad Sí. fue un honor compartir con Elsa, con el doctor Bueso. Sí. Yo creo que el objetivo del programa era concientizar, Así y fíjense es. que mi opinión, mi percepción personal es que sí se logró, Sí. que hay mucha gente que quiere Así vacunarse es. y es de volver a socializar y retomar esto Claro. más agresivo, doctor, para que más Así es. gente se vacune. Bueno, muchas gracias, doctor Aarón Bueso. Leonardo, muchísimas Que gracias. se cure plenamente de esa gripita. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Chao, Elsa. Elsa Paló, a todos ustedes en especial. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos que buscas al mejor precio y con la mejor atención.